por favor, van a trabajar y van a buscar la situación de un país que haya tenido alguna crisis, generalmente una crisis financiera. Cuando hago referencia a una crisis financiera, esa crisis puede ser cambiaria, bancaria o de deuda. En algunas ocasiones mezcla algunas de estos elementos. En algunos solamente es bancaria, en otros solamente es de deuda, ¿de acuerdo? Pero generalmente están asociadas, ¿vale? No importa el momento, ¿de acuerdo? Y frente a eso, lo que quiero es que ustedes, en un documento relativamente corto, 2.500, 3.000 palabras, ¿de acuerdo?, expliquen cuáles fueron las causas de esa crisis y cuál fue la salida frente a esa crisis, ¿vale? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Dime? Sí. La idea es que Argentina puede tomar en varios momentos, ¿no? No hay problema. ¿Cuál es? ¿La de los 90, la de los 2000? ¿Cuál? Bueno. ¿De acuerdo? ¿De Colombia se puede también? Sí, en este caso sí pueden tomar Colombia, ¿vale? Entonces, eso mañana les entrego el detalle de la actividad para que vayan pensando en el país y no se repitan. Perfecto, el siguiente parcial lo tendríamos antes de salir. Sí, esa es la idea. ¿Tienes recién el trípode? Esa es la idea. Profe, ¿te quedan 2 o 3 parciales? Solo por esta. En teoría 2. Ay, ¿y el último trabajo? Oh, ve ahí. Lo pasas ahí. La última, vamos a ver, es que depende del tiempo. Igual solamente tenemos cuántas semanas. Ah, bueno, bueno. Listo, entonces, continuamos. En este capítulo hago una reseña de lo que hemos trabajado hasta el momento. Decíamos, nuestro objetivo fundamental es analizar el mercado de divisas, más desde la perspectiva microeconómica. Decíamos que este es el mercado, dentro de ese gran mercado de capitales o dentro de ese gran mercado de activos, las divisas representan el activo más importante. Decíamos, ¿por qué razón? En principio, porque de este activo a partir de este activo se necesitan hacer una gran cantidad de transacciones. Los agentes económicos están interesados en demandar divisas. ¿Por qué razón demandan divisas? O en general, ¿por qué razón demandan un activo? Decíamos, porque ese activo, con el paso del tiempo, va a cambiar de precio. Entonces, a los agentes económicos, ¿qué les interesa? Anticiparse a esos cambios de precio o aprovecharse de esos cambios de precio. ¿Por qué razón? Como cualquier otro activo, un activo tiene una propiedad que es básica, que es generar ingresos hacia el futuro. O en otras palabras, digamos, un activo lo que le posibilita a usted como inversionista es aumentar su capacidad adquisitiva pues en el tiempo. Las divisas tienen esta propiedad. Obviamente, nosotros tenemos distintos tipos de divisas, pero en el mundo consideramos fundamentalmente 4. ¿Cuáles? El dólar fundamentalmente, de acuerdo con, digamos, con gran distancia respecto al resto. ¿Cuál más? El euro, 2. El yen y probablemente también, aunque menos que antes, la libra esterlina. Entonces, esas son las 4 monedas de referencia fundamentales. Decíamos que las divisas también, ¿para qué nos van a servir? Las personas necesitan hacer transacciones en los mercados internacionales, tienen que hacer pagos, reciben ingresos en divisas, ¿de acuerdo? Y entonces esto también les genera la posibilidad de obtener ingresos como tal. Otro interés que tienen los inversionistas, ¿cuál es? Comparar los precios, tanto de los bienes, las oportunidades de inversión, y a otros la necesidad de cubrir esos riesgos, la necesidad de cubrir esas variaciones. Recuerden lo que decía el superintendente financiero, el señor Ferrari, la semana pasada. Él hablaba de la necesidad de intervenir el mercado cambiario, o por lo menos examinar esa posibilidad. Un globito de los de todas las semanas, ¿no? Bueno, ¿por qué habla de la necesidad de intervenir el mercado cambiario? ¿Para qué en algunos países se intenta modificar o intervenir en ese mercado? Es un mercado significativo, importantísimo, ¿no? ¿Por qué razón será, Oscar? ¿Sería para que atraiga la inversión extranjera? O la traiga o la desincentive, ¿no? Puede ir para las dos. ¿Por qué razón? Se puede intervenir en el mercado cambiario. Puede ser que la traiga, claro, en términos de estabilidad,
pero puede ser que la, digamos, desestimule en términos de que la intervención en el mercado cambiario cambiaría las condiciones de oferta y de demanda. Por eso, entonces podría llevar a esa situación, a que las personas o decidan invertir o definitivamente, depende de la forma como se intervenga en ese mercado, se vayan. ¿Por qué razón? Tienen dudas de la capacidad de los gobiernos de mantener ese tipo de medidas. ¿Por qué la necesidad de intervención? Geraldine. Sería para que no hayan tantas fluctuaciones. De acuerdo. El objetivo básico es reducir la volatilidad, reducir esos cambios. Miren que en el mercado colombiano nosotros estamos fluctuando, vamos de 4.000 a 4.300, volvemos, bajamos a 3.900, volvemos y subimos. Eso para un inversionista resulta complejo. ¿Por qué razón? No tiene certeza hacia dónde va el precio de ese bien como tal. Y por lo tanto las inversiones que van a ser muy difíciles de pronosticar, de presupuestar. Imagínense ustedes esos márgenes, ¿no? De 10, 15% de movimiento. Resultará al final afectando los beneficios como tal. ¿De acuerdo? Entonces, el mercado de divisas es el más importante en el mercado de activos global. Obviamente, asociado al mercado de divisas existen distintos activos. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, entonces, se pueden obtener beneficios y otros pueden obtener o pueden generar pérdidas como tal, ¿vale? Bueno, ventajas de operar en este mercado. Decimos que la ventaja más importante de operar en este mercado es la liquidez. ¿Qué se entiende por liquidez? Nosotros muchas veces en la economía hablamos de la liquidez y esa es una propiedad que tienen algunos activos que no lo tienen otros. En este caso, ciertas divisas tienen esa propiedad, por eso son convertibles y otras no. En el mundo hablamos de convertibles como 13 monedas, el resto no lo son. Y cuando una moneda, decíamos, es convertible, cuando se puede negociar en distintas partes del mundo. Y ahí está esa propiedad de la liquidez. ¿En qué consiste? Giner, ¿en qué consiste la liquidez? Allá en la macro decían, ustedes definían claramente en qué consiste la liquidez. De acuerdo, ¿y qué implica ser más rápido? En este caso sería la posibilidad de utilizar esa divisa para hacer una transacción. ¿En qué términos? Sin grandes costos de transacción. ¿De acuerdo? Sin incurrir en general en grandes costos. ¿Vale? Entonces, cuando usted tiene una moneda, como por ejemplo, usted podría traer aquí un peso argentino, pues va a ser muy complicado que usted se deshaga de ese peso argentino y lo convierta a algún medio de pago como tal. Pues las divisas tienen esa propiedad, que usted cuando va a hacer una transacción, ¿de acuerdo? El monto que va a perder en términos de utilizarlo como medio de pago va a ser mínimo. ¿De acuerdo? Va a ser mínimo. La segunda propiedad, aquí tenemos que en este mercado se pueden generar grandes rendimientos. ¿Por qué razón? Lo fundamental aquí, lo más importante, cuando pensamos en rendimientos, no pensamos tanto en los porcentajes, que pueden ser importantes, sino en las cuantías que se invierten en el mercado como tal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hablando de grandes cuantías, pues digamos con unas pequeñas variaciones, pequeñas modificaciones. Miren, por ejemplo, hoy el dólar casi que perdió 90 pesos. Entonces, claro, si usted multiplica con ese monto por grandes sumas, los rendimientos pueden ser altos, así como las pérdidas. Digamos, para unos serán rendimientos, para otros serán pérdidas. Alguien dirá que lo tercero, ¿de dónde viene? Aquí hay en general, a nivel mundial, poca o nula regulación. Parte de las críticas que se hace, Oscar. ¿A qué se debe la volatilidad en relación con el peso colombiano? Pues ahí, digamos, hay variables de naturaleza política y hay otras de naturaleza económica. Dentro de las de naturaleza económica, algunas que son internas, nuestras, y otras que son externas. En las externas no hay certeza todavía, en principio, hacia dónde va la economía, cuál es el nivel de estancamiento en la economía mundial. Estamos creciendo a ritmos bajos, pero no tenemos certeza el rumbo exacto de la demanda. ¿De acuerdo? Lo segundo,
no hay certeza respecto a la dinámica que vaya a tomar las tasas de interés. En Estados Unidos, cada vez que hay un anuncio por parte de la Reserva Federal, están diciendo como que si es necesario, subiremos las tasas de interés. Pero nos presentan un dato donde nos dicen la economía de Estados Unidos está acelerándose. Uno diría síntoma de que van a subir las tasas de interés. Cuando ven el dato de inflación, la inflación está bajando. Uno diría, pues no van a subir las tasas de interés. Pues mientras no haya certeza hacia dónde va ni la economía ni la inflación, va a haber grandes cambios. Lo mismo en Colombia. En Colombia, ¿qué está pasando? La inflación está bajando, pero está desacelerándose de forma lenta. Tuvimos un dato la semana pasada muy negativo, que es que el PIB creció aquí en el tercer trimestre. ¿La tasa de crecimiento cuál fue? Negativa, menos 0.3%. Si la tasa de crecimiento es negativa, entonces ¿eso qué implica? Menor cantidad de transacciones, entre otras cosas, menor capacidad adquisitiva, y eso también redunda en el precio del dólar. Eso es lo que ha generado bastante volatilidad. Y lo tercero, lo político, ¿no? Lo político, ¿hacia dónde van las reformas? Aquí hay dos grandes apuestas por parte de los inversionistas. Una apuesta es que definitivamente las reformas no van a ser tan profundas. De hecho, están teniendo demasiados problemas, ¿de acuerdo? Y la otra es que las reformas, ¿en qué momento efectivamente van a empezar a darse? Una es que, claro, algunas no salgan definitivamente, y otra es que se van a tardar demasiado tiempo en implementarse, en esas dudas. ¿De acuerdo? Bueno, habrá más elementos, desde luego, ¿no? Bueno, cuando hablamos aquí de que este es un mercado de poca o nula regulación, estamos haciendo referencia a que a nivel mundial circula una gran cantidad de divisas en distintos mercados sin necesidad de que los gobiernos hagan un seguimiento muy minucioso de esas cifras. Alrededor del mundo nosotros encontramos paraísos fiscales, ¿de acuerdo?, que permiten los movimientos de capital, desde los paraísos fiscales en Estados Unidos, Centroamérica, Asia y Europa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de los mercados, más adelante, los mercados OTC. ¿Qué significa eso? Que son transacciones que se hacen entre pares con condiciones muy particulares. Es decir, gran parte de las negociaciones se hacen a través de los mercados financieros, entiéndase, bolsa de valores. Pero hay una gran cantidad de transacciones que se hacen por fuera de la bolsa de valores. Entonces, eso también genera algunos inconvenientes, ¿vale? Y hoy tenemos incluso las plataformas, ¿no? Las grandes plataformas, incluida la negociación de monedas digitales, de todo tipo de criptomonedas, de criptoactivos, ¿de acuerdo? Que dan lugar a que esas transacciones son bastante opacas. ¿Qué quiere decir opacas? Que no entregan información, ¿vale? Entonces, eso ¿a qué da lugar? A, digamos, un mayor peso de la llamada economía subsumida o economía subterránea. Entonces, en resumen, en los mercados de capitales también existen problemas de regulación, de transparencia. Esa es una de las grandes dificultades, ¿vale? Sin embargo, continúa siendo un mercado bastante grande. Es un mercado también por la liquidez misma, por la profundidad que tiene, donde la competencia entre los cambistas y aquí la competencia entre los actores. ¿Quiénes son los principales actores en estos mercados? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán los principales actores de los que hemos mencionado? Hablábamos de los bancos centrales, ¿de acuerdo? Hablábamos de los bancos comerciales, hablábamos de ¿quién más? De las personas. Si viaja usted a Rumichaca, tiene que comprar dólares. No, eso decíamos que eso es lo mínimo, ¿no? Esto no representa prácticamente nada. ¿Quiénes son los principales actores dentro de este mercado? Lo que transan las cajas de cambio realmente no pesa nada. Los bancos, ¿de acuerdo? Las operaciones interbancarias son las más relevantes, las más importantes. Entonces la competencia básicamente estará entre ellos. Hoy, a partir del uso de tecnología, pues los niveles de riesgo de operar en ese mercado son relativamente bajos. Y además, los costos también son bajos. Han ido disminuyendo, ¿de acuerdo? Alguien dirá, no, lo que resulta que para enviar remesas es costoso. Claro, pero esas son las operaciones que se hacen básicamente entre personas. Si usted va, no sé a quién hacemos publicidad negativa, a Western Union, por ejemplo, eso es carísimo enviar por ahí. Si usted va a enviar
un dólar, le pongo ese ejemplo, que tiene una tasa de cambio 4.000 pesos por dólar, allá le terminan cobrando como 4.300. ¿Verdad? Bueno, hoy hay varios mecanismos, ¿no? Cada vez los mecanismos se han ido ajustando, incluso en los bancos le permiten a usted hacer las transacciones directamente, ya no tiene que ir al banco como tal y negociar el formato, no, hoy inscribe la cuenta, ¿de acuerdo? Si usted tiene el SWIFT o tiene directamente el IBAN, ¿qué son esos? ¿Qué es el SWIFT? ¿Qué es el código SWIFT y qué es el código IBAN? Si alguien ha hecho transacciones internacionales, pues, ¿vale? Bueno, ahora mira. Bueno, decíamos que en el mercado internacional, pues la mayoría de agentes económicos necesitan hacer transacciones. Sin embargo, decíamos que no todos los pares de monedas tienen un mercado común. Decíamos que no hay tantos mercados como pares de monedas como tal. Por lo tanto, entonces, para hacer las transacciones, pues generalmente se van a utilizar monedas vehiculares. La moneda vehicular por excelencia es el dólar. Sin embargo, sí, podemos utilizar otras monedas vehiculares. Decíamos el euro, el yen, la libra esterlina, pero fundamentalmente el dólar como tal. ¿De acuerdo? Dólares se negocia en muchos mercados. Algunos mercados ubicados dentro de Estados Unidos, pero también se negocian dólares en Europa, se negocian dólares en Asia, por lo tanto ese es un mercado que es bastante activo. Cuando ustedes hablan de los eurodólares, son dólares que se negocian, por ejemplo, en Europa como tal, ¿vale? Bueno, para tenerlo en cuenta, porque el dólar es la moneda vehicular por excelencia, decíamos es una moneda de reserva. Gran parte de los países que ustedes analizaron tienen sus balanzas de pagos expresadas en dólares. No es porque nos quede fácil, sino porque entre otras cosas, decíamos, dentro de las reservas internacionales de los países, gran parte va a estar expresada en dólares, obviamente en distintos títulos, ¿no? ¿Verdad? En distintos títulos, incluidos los títulos de deuda pública del gobierno americano. También es una moneda de inversión. Aquí hablamos en la economía financiera de las economías, bueno, de la huida a la calidad de los depósitos llamados depósitos seguros, ¿de acuerdo? ¿En qué van a estar expresados? Generalmente en dólares. Cuando hay una crisis en un país, ¿qué es lo que pasa? Todos los agentes económicos liquidan sus posiciones y se llevan el dinero hacia los países, entre comillas, seguros, ¿no? Y esa es, digamos, parte de las dificultades que tienen las economías en desarrollo. Moneda de transacción, pues claro, vamos a ver que la mayor parte de los ingresos, la mayor parte de los contratos se hacen ¿en qué? Se hacen en dólares. Incluso ustedes van a mirar en el mercado colombiano, ¿no? Algo que hace mucho tiempo no había sucedido, que muchas ofertas hoy se hacen en dólares. Por a propósito del Black Friday, no sé si este fin de semana. Entonces, hay ofertas que a usted ya le están haciendo en dólares. Planes turísticos en dólares, tiquetes aéreos en dólares. ¿De acuerdo? ¿Por qué empiezan a facturar y empiezan a vender en dólares? ¿Cuál es la razón? Gabriela. Ya, ¿cuál será la razón, Juan Camilo, de hacer ofertas en dólares? Puede ser que por la estabilidad que tiene el dólar. Ya, protegerse básicamente del riesgo cambiario, ¿de acuerdo? Bueno, ya hablábamos entonces del uso de las monedas vehiculares, entonces, y ya insertamos ese concepto de los tipos de cambio cruzados. Le recuerdo algo que había advertido en la clase pasada, para que probablemente eso no les genere confusiones. Decíamos que el tipo de cambio puede ser directo o puede ser indirecto. El tipo de cambio directo asociado, digamos, más al uso americano, al uso en Estados Unidos, y aquí voy a hacer una aclaración, ¿no? Y el tipo de cambio indirecto más asociado a los europeos. Bueno, ponían el siguiente ejemplo. Cuando usted en Estados Unidos lee esto, ¿cómo lo interpreta? Pesos por dólares. Pero cuando esto lo lee en Europa,
¿Qué será? En Europa no se interpreta de la misma manera que en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos vamos a Europa, en general nosotros vamos a utilizar esta convención. La moneda que está en el numerador está representando las unidades que usted está entregando por una unidad del denominador, ¿vale? Sin embargo, en Europa es al contrario, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de cambio de referencia para ellos obviamente no estará en el peso, sino que aquí ponen, por ejemplo, el dólar. Si ustedes revisan cualquier portal. Entonces, aquí no va a ser dólares por euro, sino euros por dólar. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos esa aclaración. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nosotros queremos convertir pesos a euros, pues ¿por qué moneda vehicular nos vamos? Por el dólar. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, no existe un mercado peso-euro como tal, sino lo que sí existe es un mercado peso-dólar y un mercado dólar-euro. Entonces, ahí matemáticamente pues podemos demostrar cómo hacer ese cálculo, ¿vale? Bueno, cuando lo van a hacer dentro de los bancos, pues básicamente la transacción que hacen es esa. Bueno, con esa información, por favor, ustedes van a resolver estos ejercicios. Por dólar, ¿de acuerdo? Y le están diciendo que tiene el tipo de cambio directo dólar-euro de 1.07. Entonces, por 1.07, en este caso, dólar Pues que vas a ver. euro. Yo no grabaría si Aquí ya hubiera, tiene no me todos hubiera los datos y pedido. no tiene que hacer incluso ningún tipo de operación adicional más allá Está de grabando a multiplicar. 60 ¿Por qué razón? FPS 8K. Porque Bájale tiene la resolución. dólar en Pues, el me calentó numerador durísimo. y en el Por eso se denominador. calentó durísimo. Por lo tanto, ¿Se lo entonces, ofrecía? ¿el resultado cuál va a ser? 4.250. Solo es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Cada video de 10 días. Más, hasta 40 voy a ir a dar. En mi imaginación. Una clase, pues. 4.200. Ese sí. El segundo. Sí, en los mercados financieros generalmente se utilizan hasta 4 decimales. ¿De acuerdo? Bueno. Es que yo no valía nada. ¿Sí? ¿No hay problema? Vale, así resuelven los otros. El segundo caso, ¿cuánto es? 26.000. Hay que tener en cuenta aquí, para que hagan las operaciones y les quede más fácil, si tengo dólares por euro, en un momento voy a tener que hacer la transformación a euros por dólar. Simplemente será el inverso, ¿no? En los casos que lo requieran. Sí, 26. Vamos a ver si nos equivocamos nosotros. Aquí dice calcule el tipo de cambio peso-yen, pesos por yen. Sí, sí, la 26,18. 26. Profe, qué pena, la ignorancia. Se me olvidó para lo que usted mencionaba, si necesitamos euros sobre pesos. ¿Cómo Si era el necesitan inverso? euros por dólar. Si necesitan euros por dólar, entonces sería 1 dividido 1.07 y esto va a ser euros por dólar. Gracias. Inversión. ¿Ah? Inversión. ¿Cómo? Inversión nomás. Claro, a ver qué el peso no vale nada. Sí, lo que pasa es que en algunos momentos van a tener que hacer esa operación para que puedan cancelar
aquí la moneda Hace 26. Tal vez sí no 0.0. que se repite. Plantealo, verás como dice el profe. ¿No te pusiste eso? ¿Ves? Lo que pasa es que depende cómo le den las cifras. En este caso las cifras ya se la dan ordenadas. Pero pudieron haberle dado el dato, decirle no 1.07 dólares No, por hay que euro, cambiarle. sino cuánto es 1 sobre 1.07. Así como decía. Claro, entonces en el ejercicio no le pudieron haber dicho eso, sino el dato 0,93 por un dólar. euros por dólar. Pudo haber sido ese el dato. Si tenía ese dato y se olvida de esto, ¿qué tendría que haber hecho? Pues la conversión antes de operar. ¿Qué puede ser la No, conversión? no, el resultado. Entonces hay que dividirlo 150 por 8. Es que lo resuelvo el segundo, tengo dudas. No, hay que dividirlo como dijo el profe. Sí va a dar lo que... Ajá, y esto. Bueno, para alguien preguntará, ¿cómo hice para encontrar ese dólares por peso? Pues simplemente dividir 1 sobre 3.975 aproximadamente, no recuerdo sobre Muy pequeño. Bueno, No, no. ¿cuántos dólares entregaría usted por un peso? ¿Cuántos yenes entrega por un peso? Me toca buscar peso yen. ¿Cuántos pesos entregarías por un? No, que 150 como 8 yenes por un dólar. ¿Cuántos yenes entregarías por un dólar? Por un dólar. 150 como 8 yenes por un dólar. Entonces, ¿qué te va a pasar? ¿Cuántos dólares vas por un yen? Pues por 1967 pesos yo entregaría 0.066. No, lo estoy diciendo yo. Ah, no, que es el segundo eso. ¿Cuántos dólares son? La segunda está bien. Seguro cuánto te va a multiplicar. El tercero. El tercero es 100 pesos, sabiendo qué tipo de cambio del dólar. ¿Cuánto pesa. es el tercero? Es 0.000 25 el dólar tiempo. Ah, es 0,00. Listo. Por ese dólar entregas 0,0 yenes. ¿Sí? Acá tienes 3.500 pesos que entregas por un dólar. No, pues presenciales, ¿no? Presenciales. ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes listo el segundo? ¿Cuánto es el tipo entonces? El tipo de cambio que les pide en ese caso es peso yen. Voy a ver. ¿Cuánto es? 26,18. 26,18. ¿Todos de acuerdo? Sí, está mal. Bueno. Tercero entonces. El tercero les pide calcule el tipo de cambio yen peso. ¿De acuerdo? Y les dice que, sabiendo que el tipo de cambio dólar peso, ¿de acuerdo? Dólar peso es No, pero algo. La cámara roja no me importa. No importa si juega Fortnite. 0, Call of Duty Hellsing. 25. Son juegos, pero no están acá para Colombia. Dólar peso. No, no lo jugaron.
acuerdo? Bueno, recuerden que este denominador fuera, siempre yo deberá puedo corresponder, No con podía eso, jugar. lo que implica que el denominador para cancelar tiene que ser necesariamente el dólar. Entre tanto, el tipo de cambio yen por dólar es de 150. Ese queda normal, ¿no? 150.8, ¿no? Sí, ese queda normal. Solo era multiplicar. Por- Claro, una vez que el COP queda, el USD queda abajo y el otro arriba. No sé dónde estaba. ¿Listo? Solo es eso. Solo podemos decidir. Y lo multiplican, ya está. Y el de arriba, revíselo. A ver, está COP, que nos piden peso y en peso. También se multiplica el de arriba. 0, Normalmente, bueno, normalmente. ¿esto qué va a hacer? Ya, yen por ¿Cuántos yenes nos dan por un peso colombiano? No vale nada. Ay, ¿qué significaría? 0.0. Que haga el segundo, así. Da igual, es lo mismo. Sí, solo se multiplica. cada uno. Yo pensé que era inverso, seguro. Define cómo es el que se enreda, ¿no? Bueno, listo. Siguiente ejercicio entonces. A ver. El Frankfurt. Recuerden que les decía, el dólar se negocia en distintos mercados. ¿De acuerdo? Entonces, Zurich. como resultado de eso, podemos hacer conversión a otras monedas. Eso es lo que les pide pues, este ejercicio. Zurich. Entonces aquí, Tienes. euros Recuerden que Frankfurt es 0.93. el mercado de referencia del euro, ¿no? ¿Ah, sí? Así que sabemos que Nueva York es el mercado de referencia del dólar, Tokio el mercado de referencia del yen. A ver. Euros sobre dólar. En Zurich. Y Zurich, el mercado de referencia del franco suizo, ¿no? 0.89 francos suizos. Porque es H, ¿no? Por la comunidad ibérica. USD. Ya toca, ahí sí toca convertir, ¿no? Ahí sí toca convertir, ¿no? 150.8. Cuando se pide la cotización en euros del franco suizo será francos suizos por euro, ¿de acuerdo? Del yen, yenes por euro. Del siguiente, cotización en francos suizos del euro, euros por francos suizos, yenes por francos suizos. Para los que les gusta el ciclismo, las sanciones en el Tour de Francia son en francos suizos. Venga, entonces aquí tenemos 0.93 euros sobre dólar. Y aquí tenemos que sacar la inversa. 1 sobre Muy 0.89. raro, ¿no? Los premios son en euros, pero las sanciones en francos suizos. Bien, aquí se tocaría la inversa porque nos pide francos suizos, ¿no? ¿Qué pide? Francos suizos. Y el yen. Y el pues. Estoy tonto. ¿Cuánto es la efecto de esta película? Y el franco suizo no lo 0.89. Se recuerden ahí simplemente como para el caso A, Zurich. te dice la cotización en euros del franco suizo
¿De Multiplicación. acuerdo? Tipo de cambio entonces, 30 USD. franco suizo por euros. Sí se Y puede. después, en el Ven, segundo así. caso, cotización del yen. Ven. Sí. Sí, no tocas que libertad. Sí. Ah, CH, Es lo que les pide, ¿no? euros. sí, no, está bien, ¿no? Por el euro. Es multiplicación. Miren que en Sí, los no, mercados tienes que- se van a empezar a presentar, entre comillas, algunos inconvenientes. Una misma moneda se cotiza en varios ¿Tienes que mercados. invertirla? ¿Qué puede pasar? Porque el USD queda allá arriba en ambos casos. No, abajo. Entonces Que tienes que haya invertirlo. pequeñas diferencias entre un mercado y otro. Lo mismo que pasa el uno con lo los dejas bienes. normal y el otro bien. ¿De acuerdo? Entonces Entonces, queda claro, las 0.09 personas pueden estar multiplicado pensando en aprovechar esos diferenciales, que ahí es donde hablábamos del por arbitraje, ¿no? Comprar en un 1 mercado y sobre vender en otro. 1,50. Pero esas Uno posibilidades de 150,8. arbitraje se van a eliminar inmediatamente. 150,8. Recuerden ustedes, Ya, sí. sí, Ah, claro. pero esos son yenes, ¿no? No sé si ustedes Es lo el recuerdan, primero, ¿no? la. O les haya pasado. En algún momento lo que se hacía en Colombia era comprar dólares en casas de cambio, ir a aperturar una cuenta bancaria a Ecuador y retirar vía tarjeta débito en Colombia. Ese se convirtió en el negocio, de acuerdo, por excelencia aquí en Nariño. Hay personas que estaban dedicadas solamente a hacer eso. Claro, después eliminaron la posibilidad, ¿no? El tema del control, la apertura de cuentas. Pero por un momento, eso era un negocio redondo, ¿no? Sin ningún riesgo, de nada. Retíralo. No, yo creo que. Ah, aquí multiplicadas. Pero estaba mal. Miren que también Así en es. Colombia se ha ido Multiplicarlo eliminando por ese 1 sobre diferencial 50. entre las Ah, casas de cambio, sí, pero eso se da por sí, momentos, solo ¿no? por Una especie de ciclos, 50,8. y la cotización Sí. oficial. Hace unos 3 meses, si ustedes revisan las cotizaciones, los diferenciales eran como de 200 pesos, que era importante. Ok. Ah, no, sí, sí. 0,95 por 1 sobre 150,8. Ahí es el güey. ¿Qué? Ahí tiene que dar. ¿Cero con qué? 1,95. Ese es el euro, ¿no? Por 1 sobre 150,8. Pequeño. Y el mensaje es: calcule esto con esos datos como quiera, de donde quiera obtener la información, ¿no? No sé si eso vale. A ver. Usted decide qué mercados ¿Franco utiliza. suizo o dólar? O sea. El dólar en Frankfurt, pues dólar. Oh, lo cancelé. ¿Listo, no? ¿Sin problema? Cubro interés. No, no tengo. Avanzamos entonces. Cuando hablamos de los mercados financieros en general, tenemos dos tipos, ¿de acuerdo? Tenemos algunos activos que se negocian en los llamados mercados organizados, mercados estandarizados o mercados bursátiles. ¿Qué quiere decir? Aquí fundamentalmente que hay toda una institucionalidad detrás respaldando esas transacciones. Es decir, por ejemplo, cuando se negocian acciones que están cotizando en bolsa de valores, ¿quién está detrás de eso? Por ejemplo, un operador que es la Bolsa de Valores de Colombia. Incluso la Bolsa de Valores de Colombia está soportada en un operador internacional. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de mercados? Los contratos que ahí se realizan prácticamente están a la vista. ¿De acuerdo? Entonces, distintos agentes económicos pueden ver esas condiciones. ¿Qué otra característica tiene un mercado organizado? Que usted, cuando quiere deshacerse de un activo, ¿qué va a pasar? Sencillamente va y lo negocia dentro de ese mercado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a pesar de que le dicen usted, ¿no?, que un CDT no se lo puede negociar, un CDT desmaterializado, es decir, un CDT que no está en papel, ¿de acuerdo? Como en papel ya se utiliza muy poco, pero se puede hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Un CDT físico.
un CDT desmaterializado, que ya es un activo, si usted quiere venderlo, lo puede hacer. Obviamente, como en todo, siempre le van a cobrar, ¿de acuerdo? Ahí hay una comisión, un descuento, lo que se quiera llamar, lo puede negociar en bolsa. Si usted quiere vender acciones, las puede negociar en bolsa. Si usted quiere vender un título de deuda pública, también lo puede negociar, ¿de acuerdo? Entonces, este es un mercado que tiene unas reglas, que tiene unas condiciones, incluso en términos de montos, en términos de plazo. No son los plazos que usted quiera, ¿de acuerdo? Entonces va a haber 30, 60, 90 días, no pueden ser 32, 33, no, es un mercado que tiene unos estándares. Pero del otro lado están los mercados extrabursátiles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es la característica más importante? Que las condiciones de negociación se pactan de manera bilateral, ¿de acuerdo? Se pactan de manera bilateral. Entonces, se ajustan a las necesidades de esas partes que intervienen en un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en un negocio entre particulares, usted le puede poner las condiciones que quiera, puede pagar cuando quiera, siempre y cuando las dos partes acepten eso. Me voy un poquito, bueno, las personas que estén cerca del mercado del fútbol, miren ustedes con los jugadores, ¿no? Pactan premios, ¿de acuerdo? Pactan condiciones para venta, pactan porcentajes, que se quedaría uno y otro equipo, ¿de acuerdo? Bueno, un montón de cosas. Todo lo que a usted se le ocurra le puede poner a un contrato, porque finalmente es un contrato entre privados. ¿Cuál es el problema de ese contrato? ¿De acuerdo? ¿Qué se negocia dentro de ese mercado extrabursátil? Que ese no se puede negociar en un mercado como lo que pasa en bolsa de valores. ¿De acuerdo? Como pasa con una acción, un título de deuda del Estado como tal, o como pasa con otros contratos, puesto que no van a tener esas características como tal, ¿vale? Entonces, en el caso de las divisas decíamos que gran parte se negocia por allá, por los mercados organizados, pero una parte también se negocia por los mercados extrabursátiles, más opacos, sin mayor información, poca transparencia. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista económico? La liquidez que tienen unos y otros, ¿no? Si usted quiere deshacerse de ese segundo activo, si lo negocia va a ser muy complejo, porque está estructurado de acuerdo a sus propias necesidades, ¿vale? Profe, en el mercado extrabursátil entrarían los otros derivados, podría ser swaps y así, o esos entran en el bursátil. Existen de los dos, es decir, hay algunos casos que se negocian directamente en los mercados organizados, pero también podrían darse contratos entre particulares. Un swap se da, miren, en un contrato de anticresis. ¿Sí? Usted me entrega un dinero, yo le entrego el inmueble. El día que usted me devuelva el dinero, yo le devuelvo el inmueble. ¿Qué condiciones le puede poner ese contrato? Las que usted quiera. Que usted pueda negociar ese contrato en un mercado, no existe un mercado para eso. Ese es un mercado extrabursátil. Cosa que sí puede hacer con otro tipo de activos. Bueno, con otro tipo de activos lo puede llevar a bolsa de valores y lo puede negociar, ¿vale? La negociación de la deuda. Digamos que se hizo con el inmueble, y lo tiene parte del banco. Igual no puede negociar con el seguro del inmueble. En ese caso, digo, no hay un mercado como tal. Organizado no existe. ¿De acuerdo? Si después ahí hablábamos de un término al inicio de este curso que era, si después es posible empaquetar esa deuda, ¿de acuerdo? Ahí sí se entra a negociar un mercado organizado. Sí, incluso donde hay distintos activos con diferentes niveles de riesgo. Pero como desde la partida, desde el inicio, no está estructurado de esa manera, pues no se podría negociar. ¿Vale? Bueno, los mercados de divisas, ¿cómo se van a clasificar? Ustedes con esta definición pues muy sencilla me van a decir cuál es la diferencia entre unos y otros. Vamos a hablar de mercados al contado en general y los otros tres tipos que son los mercados a plazo con varias características. Hablamos de los mercados forward, ¿de acuerdo? De los mercados de futuros y los mercados de opciones. Más adelante también vamos a hablar de mezclas entre esos
tipos de negociaciones y también otro tipo de instrumentos como tal, ¿de acuerdo? Como las recompras o mercados de swap, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué va a diferenciar al mercado al contado de los otros? ¿Qué es un mercado al contado? ¿Qué es el cambio directo? Cuando usted adquiere un activo, el pago debe realizarse de manera inmediata. Para los mercados financieros, ¿qué es inmediato? Más o menos entre 24 y 48 horas. Ese es un mercado al contado. ¿Por qué razón? Porque habrá tiempos en que se haga efectiva una transacción. ¿De acuerdo? Puede tardar dependiendo de los operadores como tal. Por ejemplo, aquí en Colombia se está modificando esto, ¿no? Pero si usted hace un pago de un banco a otro, eso no es inmediato. Por eso a 2025 lo que está planteando el Banco de la República es modificar todo el sistema de pagos. En la universidad, por ejemplo, nos pasa, ¿no? Nosotros, y ustedes no sé si hayan escuchado los canales, por ejemplo, el canal ACH. Pues claro, usted envía el dinero, lo paga, entra a una especie de caja y de esa caja se distribuyen los pagos. Entonces, por eso no se hacen de manera inmediata. Aquí, por ejemplo, cuando se hace un pago a las 12 del día, se hace efectivo en las cuentas 4 de la tarde, 6 de la tarde, dependiendo de, digamos, de los bancos como tal. Lo mismo pasa en el contexto internacional. Los pagos no se hacen efectivos de manera inmediata, porque los bancos van a compensar transacciones entre unos y otros, ¿de acuerdo? Y de ahí en adelante tenemos estos tres mercados que para nosotros son importantes. El mercado a plazo, que es extrabursátil, el mercado de futuros, que es bursátil, y el mercado de opciones, donde pueden haber rasgos del mercado extrabursátil y en otros del mercado bursátil. ¿Cuál es la característica más importante de ese mercado a plazo y de los mercados a futuros? Que el contrato se hace hoy, las condiciones se pactan hoy, pero el activo no se entrega hoy, sino que se entrega después de un tiempo determinado. Por ejemplo, usted está interesado en comprar dólares, entonces en ese contrato lo que paga es un tipo de cambio y un plazo para la entrega de esos dólares. Puede ser, no sé, a 30 días, a 90 días, a 6 meses. Entonces alguien dirá, entendiendo la volatilidad que tiene el dólar en Colombia, a mí me interesa comprar 10.000 dólares a una tasa de cambio de 4.000 pesos por dólar, que me lo entreguen en 6 meses. ¿Alguien le puede servir eso? Sí. ¿De acuerdo? Está eliminando, de hecho, el riesgo cambiario como tal. Y otro estará interesado, pues, en venderle, suponiendo que de ahí puede obtener un beneficio durante. ¿En qué caso puede darse eso beneficioso? Dado que, por ejemplo, los tipos de cambio en el tiempo pueden ir fluctuando. Depende de las expectativas de la agente económica. ¿Se refieren a expectativas, por ejemplo, del tipo de cambio y de la fluctuación se realiza este contrato para poder hacer la entrega? Sí, depende, digamos, de sus propias expectativas. Ahí sí, Eduardo, usted tiene que determinar qué es lo que más le conviene. Lo mismo que pasa con una vivienda. Cuando usted la compra, usted dice, o la compra hoy y aseguro el precio hoy, o me espero 3 años y veo cuál es el precio al cual puedo comprar esa vivienda. Es su propio riesgo. En el caso de la vivienda, generalmente, ¿qué sucede? Los precios suben. ¿De acuerdo? Por ahí una transacción donde las personas que hicieron esa venta están diciendo como que no, que eso ya no se ajusta al mercado. Y yo le digo, usted hizo un compromiso. Bueno, entonces pues depende de las expectativas de cada uno. Uno dirá, por ejemplo, cosas como estas. El año siguiente la inflación más o menos estará en un 6-7%. A 2 años, el siguiente año va a bajar, pero va a bajar poco. Y empieza entonces usted a hacer cálculos. Si eso para usted va a ser beneficioso o no lo va a hacer. Alguien dirá que con el tipo de cambio, por ejemplo, tendrá que formarse una idea de qué va a pasar con las exportaciones. ¿De acuerdo? Formarse una idea de qué es lo que va a pasar con la inflación misma, con las tasas de interés. También va a ser importante. En Colombia, por ejemplo, lo que se espera es que el siguiente año todavía tengamos tasas de interés altas, lo que puede favorecer que probablemente haya cierto nivel de apreciación de la moneda como tal, aunque puede suceder perfectamente lo contrario. Por ahora, ¿de acuerdo? Simplemente establecemos una diferencia entre el mercado spot o el mercado al contado y el mercado a plazo, o digamos las transacciones que se hacen a plazo. Bueno, ¿de qué dependerán las condiciones? Depende si eso se negocia en un mercado organizado
o si no se negocia en un mercado organizado como tal. ¿Vale? Bueno, tipos de cambio al contado y los tipos de cambio a plazo. Pues aquí una de las preguntas básicas es la que plantea Dani. Bueno, yo tengo un un tipo de cambio hoy, en el caso de las divisas, ¿cómo sé cuál es el tipo de cambio que va a regir hacia el futuro? La gran pregunta será entonces, ¿cuál va a ser ese tipo de cambio forward? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué determina el monto de ese tipo de cambio hacia el futuro? Aquí les traigo una definición de Mascareñas, ¿de acuerdo? La definición básica: esta operación se realiza en el futuro, aunque la transacción se pacta en el presente, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren un diagrama de tiempo, digamos, aquí tenemos la transacción se hace hoy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el contrato forward. La entrega se hace más adelante, supongamos que eso sean 90 días. Pero el tipo de cambio de una divisa, supongamos que sea pesos por dólar, se pacta hoy. ¿Cuándo va a ser el momento de la entrega de esas divisas? En el momento que usted haya pactado dentro del contrato. Bueno, les planteo estas preguntas aunque ya hemos mencionado algunos aspectos. ¿Qué variables explican el tipo de cambio a plazo? Y bueno, ¿y por qué se utilizan los tipos de cambio a plazo? Por ahora, la variable fundamental para explicar el tipo de cambio a plazo para nosotros, ¿cuál va a ser? La variable fundamental para nosotros va a ser la tasa de interés, ¿de acuerdo? ¿Y de qué dependerá si una moneda se aprecia o se deprecia? Dependerá de los diferenciales de tasas de interés. Recuerden que las tasas de interés están asociadas a otra variable, ya lo hemos mencionado aquí, ¿a cuál? A la inflación. Entonces, lo que hace el tipo de cambio finalmente es compensar los diferenciales de inflación. Obviamente, en unos plazos determinados es posible que esos ajustes no sean completos, pero en el largo plazo el ajuste necesariamente se va a dar. ¿Por qué razón? Ahí lo que preguntaba Dani también, se utilizan los tipos de cambio a plazo. Ya hemos mirado las razones que existen. ¿Por qué razón existen los tipos de cambio a plazo? Esto también pasa con otros activos, ¿no? Al agricultor le interesaría vender su cosecha, asegurar el precio de su cosecha. ¿Muchos agricultores lo hacen? Sí. Miren que en algunas investigaciones, por acá, dicen, por ejemplo, quien cultiva papa, le interesa saber a qué precio le van a pagar la papa, por ejemplo. Y hay muchos que ya tienen negocios pactados. Los cafeteros también lo hacen. En el caso del petróleo también, ¿no? El petróleo se vende a unos plazos determinados. Obviamente habrá que tener información de qué es lo que va a pasar dentro de ese mercado. Bueno, ¿por qué se utilizan entonces los tipos de cambio a plazo? ¿Cuáles eran los motivos de utilizar estos instrumentos? Ya hablábamos aquí de dos motivos, básicamente. Hay algunos que están interesados en protegerse del riesgo. Ahí habrá un motivo que, cobertura. ¿De acuerdo? Y hay otros que están interesados en aprovecharse de esos cambios. Entonces hablaremos del motivo especulación. ¿De acuerdo? Entonces puede haber para unos el motivo cobertura y para otros el motivo será especular. Es decir, claro, la cobertura es que el riesgo usted inmediatamente hace una transacción de ese tipo y ya se olvida del tipo de cambio. Usted ya tiene los dólares asegurados. El problema, ¿a quién se lo traslada? ¿A quién le vendió eso? Claro, el que le vende este contrato, ¿qué hará? ¿Qué suponen ustedes que tiene que hacer? ¿O qué puede hacer? Porque miren ustedes que eso es una cadena, ¿no? ¿Qué puede hacer esa persona que a usted se compromete a venderle dólares? ¿Qué puede hacer? Esta persona simplemente puede esperar que pase el tiempo y el día que a usted tenga que entregarle, coge los dólares, va al mercado, compra dólares y se los entrega. ¿Qué más puede hacer? Volarse con la plata. Bueno, ¿qué más puede hacer? Podría comprar los dólares ya.
¿de acuerdo? En este momento, y podría manejar una especie de depósitos. En Colombia se pueden abrir depósitos en dólares. ¿De acuerdo? Entonces, usted dirá, los dólares ya los tengo y entonces puedo aprovechar, por ejemplo, alguna tasa de interés que me pague algún banco. Segunda opción. Tercera opción, ¿cuál sería? Pues hay muchas, ¿no? Voy a mencionar algunas. ¿Cuáles? ¿Qué más haría? O sea que en ese caso estaría reinvirtiendo, por ejemplo, decir, el tiempo que está quieto, por ejemplo, decir, De acuerdo, igual es su capital. ¿Qué más? Ángela, ¿qué más podría ser? Nosotros hablamos aquí de un instrumento, no lo detallamos, que son las opciones. Entonces, usted en el mercado puede encontrar una herramienta de esta naturaleza. Entonces, las opciones, existen dos tipos. Vamos a ampliar más adelante. Dentro de esas opciones, una opción le da un derecho, no es una obligación. ¿Le da un derecho a qué? O a comprar o a vender. Obviamente, en una opción hay una comisión, pero usted tiene derecho o a comprar o tiene derecho a vender. Entonces, esta persona, por ejemplo, ¿qué podría hacer para cubrirse también del riesgo? ¿De acuerdo? Puede sencillamente negociar una opción de compra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a negociar la opción de compra? Que alguien se comprometa a venderle a esta fecha a una tasa de cambio determinada. Obviamente, pues dependerá de cuáles son las, digamos, las variaciones entre esta tasa y la otra, porque nadie va, como dicen coloquialmente, a comprar pan para vender pan. Lo que usted busca es finalmente generar un beneficio como tal. Ese es el problema de los mercados financieros, precisamente las interrelaciones que se van dando, porque miren que esta persona se va a querer proteger, y el otro también, y el otro también, y después hay unos grandes aseguradores que están dentro del mercado, pues buscando qué alternativas pueden generarse para el beneficio. ¿Vale? Bueno, Lice. Profe, aquí entran los contratos por diferencias. Contratos por diferencias, dependiendo de la forma de liquidación. Más o menos. Pues lo que yo tengo entendido es como que se hace un contrato en el que la entidad financiera asume como la diferencia que se puede Es la forma de liquidación. ¿Por qué? En la teoría usted tendría que entregarle los dólares completos. En la realidad, lo que se hace es entregar solamente la diferencia. ¿De acuerdo? En el caso de que usted necesite ajustar la transacción como tal. Es decir, si le hace falta para comprar esos dólares, usted deposita la cantidad o la diferencia que usted necesita. ¿De acuerdo? Y si no, simplemente serán sus ganancias como tal. Entonces, las liquidaciones se hacen por esos montos, no por el total, ¿no? Vale. Bueno, el mercado spot tiene 3 niveles, ¿de acuerdo? Los niveles, pues, en términos de importancia van de abajo hacia arriba. Entonces, hablamos del mercado al por menor. El menudeo puede ser las negociaciones que se hacen en casas de cambio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver el mercado al por mayor. ¿De acuerdo? Donde interactúan ya empresas, fundamentalmente las multinacionales. Y hay un mercado que es el más grande, Dani, que es el mercado interbancario. ¿De acuerdo? El mercado interbancario. Donde quienes actúan aquí, ¿quiénes son? Fundamentalmente los bancos comerciales. Y aquí dirán ustedes por qué insertamos esto de directo e indirecto nuevamente. Porque usted las operaciones las puede hacer directamente, es decir, usted encargarse de realizar la transacción, o puede hacerlo a través de un intermediario. Algunas cosas que resultan interesantes. Por ejemplo, el Banco de la República, con la capacidad institucional que tiene, algunas operaciones en el mercado de divisas las hace directamente y otras las hace a través de intermediarios. Quien diga, ¿por qué el Banco de la República utiliza intermediarios? No sé si alguien tiene la explicación para eso. Ley. Yo sé que les he encargado de las finanzas del curso. La seguimos esperando. Bueno, entonces, ¿por qué será que el Banco de la República, Leider, utiliza
utiliza a un intermediario. Pues algo que le consiga, digamos, algo más rentable. Alguien puede decir por seguridad, pero bueno, el Banco de la República tiene gente especializada en eso, ¿no? Ella, como porque lo asesoren, no tanto, ¿no? Que utilizan los corredores, ¿de acuerdo? Bueno, en general los intermediarios. Para tener diversas opciones y poder contar con más acceso a posibilidades de... No. Gabriela. ¿Cuál será la razón de que el Banco de la República utilice a intermediarios? Básicamente porque si opera de manera directa, todo el mundo se va a enterar del tipo de transacciones que usted está haciendo. Hay algunos agentes dentro del mercado que no les interesa que identifiquen quién es que está operando. Y por lo tanto lo hacen a través de un intermediario. Alguien dirá, pero el Banco de la República, ¿por qué puede hacer esto? Hay una razón, y es que el Banco de la República puede intervenir en el mercado de divisas. Y cuando opera en el mercado de divisas, en algunas ocasiones no le interesa que identifiquen que es el banco el que está comprando. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón será? Claro, el Banco de la República no puede reflejar, digamos, la información a los agentes económicos. Los agentes económicos podrían decir, el Banco de la República, si está interviniendo, ¿usted qué haría? Aprovecharse de esa circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces dicen ustedes, si el Banco de la República en un momento está comprando dólares, ¿qué harían al día siguiente? Pues hay que tener dólares para venderle al Banco de la República. ¿Por qué razón? Porque el Banco de la República está tratando de incidir en el tipo de cambio. Y por eso entonces son operaciones, entre comillas, ocultas del banco como tal. Igual todo eso está en el banco, en las minutas del Banco de la República y en la normatividad de cómo opera el Banco de la República. El Banco de la República, ¿cómo separa las transacciones? Ellos las denominan discrecionales, no discrecionales, anunciadas, no anunciadas. Las anunciadas tienen que ver con, digamos, los movimientos como tal, ¿de acuerdo? Estadísticamente ellos ya lo tienen determinado. Las no anunciadas simplemente son de carácter discrecional. De lo contrario, pues no van a funcionar, ¿vale? Entonces hay una razón, ¿vale? Bueno, ¿cómo se presentan los tipos de cambio? Hay dos tipos de cambio, ¿de acuerdo? En la jerga económica vamos a hablar de jerga financiera, del tipo de cambio comprador y del tipo de cambio vendedor, ¿vale? Tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. Pues aquí dirán ustedes, el tipo de cambio vendedor va a ser superior al tipo de cambio comprador. ¿Por qué razón? Aquí está el margen de ganancia que obtienen los agentes económicos al realizar estas transacciones. Por eso hablamos de que el tipo de cambio comprador es el tipo base por 1 menos C. C representa el diferencial, la comisión, como quiera, o el margen de intermediación, como quiera llamarse. Miren ustedes lo que pasa en las casas de cambio, ¿no? Decíamos, en las casas de cambio usted tiene, dicen, un precio a la venta, un precio a la compra. Pues el precio a la venta va a ser superior al precio a la compra. Después ya habrán diferencias que son las que planteamos la clase pasada, ¿no? Dependiendo de la moneda como tal, los diferenciales serán mayores. ¿En dónde los diferenciales pueden ser mayores? Depende de la liquidez. Aquellas monedas que son menos líquidas, diferencial mayor. Aquellas monedas que son más líquidas, diferencial menor. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de transacciones compensa los pequeños diferenciales. Lo mismo que pasa con algunos bienes, ¿no? Algunos bienes que se comercializan mucho en el mercado, el margen entre el costo y el precio tiende a ser relativamente más bajo, pero hay algunos productos, podríamos decir, de baja rotación, lo mismo puede pasar con las divisas, los márgenes tienen que ser más grandes, porque incluso eso le representa un costo para mantener a las costo de mantenimiento de las empresas como tal, ¿vale? Bueno, aquí entonces estaban unos datos que ya les había presentado. Incluso aquí ustedes pueden utilizar el tema del tipo de cambio directo, el tipo de cambio cruzado. Digamos, el único en donde existe un mercado como tal, o el mercado de referencia para el peso colombiano es el mercado peso dólar, pero para las demás monedas no existe. Y miren ustedes que hay tasa a la compra
tasa a la venta, y lo que está en la columna del medio sería la tasa base como tal. Miren ustedes, las diferencias son bastante pequeñas. Una pregunta, pero esto sería, digamos, en el caso de las divisas más significativas, pero a nivel latinoamericano. Sí, claro, estas que son monedas de reserva. Entonces, las monedas de reserva tienen una propiedad, que son bastante líquidas. No todas, digamos, en los mismos términos, pero sí tienen esa propiedad. Miren ustedes los diferenciales, ¿en dónde los va a mirar? Básicamente en los decimales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el monto de las transacciones significativo es muy alto y de ahí se derivan las ganancias que se puedan obtener. ¿Vale? Ahí está, Oscar. Pero yo digo, no hay problema de intercambio entre países cercanos, digamos, por ejemplo, con Venezuela, con Panamá. Bueno, Panamá. Sí, balboas, dólares, lo que pasa es que, claro, decíamos con las características que tiene su régimen cambiario, pues. Pero simplemente tenemos que hacer esa transacción peso-dólar para seguir teniendo con ellos. Lo que pasa, claro, el margen que le van a cobrar a usted va a pasar necesariamente por. A ver, si usted lleva pesos, le van a vender balboas, ¿de acuerdo? Pero va a pasar necesariamente por el dólar. En ese caso, pues no hay problema, porque digamos, la tasa de cambio es 1 a 1, pero para otras monedas la referencia es esa. ¿De acuerdo? Primero lo convierten a dólares y después de haberlo convertido a dólares, le hacen la entrega en la moneda que usted necesita. ¿Vale? Bueno, ahí entonces miren ustedes esos datos que pueden identificar. No sé si se mira bien. ¿No? Si quieren pueden ingresar a la Casa de Cambio de Vancouver y ahí están las cotizaciones como tal. ¿De acuerdo? Esa consulta del 14 de noviembre. Miren ustedes lo que les mencionaba. Aquí en el caso del peso argentino. El peso argentino, aquí está, valor a la compra, valor a la venta. Por ejemplo, para el dólar, a la venta, 3.970, a la compra, 3.930. ¿De acuerdo? Bueno, pero para el peso argentino, miren ustedes que para la compra, 2 pesos colombianos por 1 peso argentino, y para la venta, 13. El diferencial es bastante grande. ¿De acuerdo? El diferencial es bastante grande. Miren, entre otras cosas, cómo reaccionaron los mercados financieros con la elección de Milei en Argentina. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Ya. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Pues con una subida impresionante de ciertas acciones de empresas, suponiendo, por ejemplo, cosas como el tema de privatizaciones. ¿Ah? Bueno, YPF, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, en mercados, el peso mexicano, el peso mexicano, ¿de acuerdo? Para la compra, 233, para la venta, 240. ¿Vale? Bueno. Factores que explican ese diferencial, o el spread, ¿vale? ¿Qué factores? Básicamente decíamos que esto tiene que ver con el volumen de negociación de la moneda. La mayor parte de las transacciones se hacen en dólares americanos, ¿de acuerdo? La variabilidad o la volatilidad, el diferencial. ¿De acuerdo? La variabilidad del precio, la volatilidad. ¿De acuerdo? Y lo tercero depende también del grado de competencia. En este caso, pues cuando usted va a comprar dólares, las alternativas son muchas, ¿no? Todos los bancos van a negociar o van a tener la divisa para ofrecerla. Entonces, claro, los márgenes van a ser relativamente bajos. Pues, digamos, en el caso de Argentina, se vuelve con la que gana Milei, ¿se vuelve atractivo para los mercados financieros o al contrario? Depende cómo lo valoren, claro. Claro, igual no es tan fácil, ¿no? Todo lo de proponer eso, la cantidad de cosas que en un momento se menciona, no es tan fácil llevarlas a la realidad. Pero sí surge, digamos, unas expectativas, sobre todo lo que menciona Eliana, el tema de
La dolarización, la privatización de varias de las empresas. Por ejemplo, ¿de qué ha hablado Milei? De la privatización de los canales públicos de televisión, ¿de acuerdo? La eliminación de un montón de subsidios, ¿de acuerdo? Privatización de, ya le mencioné, de YPF, ¿de acuerdo? Entre otros. YPF es la petrolera, ¿no? Petrolera, bueno, para ellos gas más que petróleo, pero bueno, entonces está en el mercado de los hidrocarburos. ¿Vale? Bueno, entonces ante eso ya hay una expectativa importante y después, claro, las personas que tienen depósitos en dólares como tal, habría que ver cómo es que lo va a llevar a la realidad. ¿Vale? Bueno, con esto termino. Ustedes a partir de esta apreciación van a hacer una consulta. ¿Vale? Cuando hablamos de los agentes económicos en el mercado, identificamos dos tipos de posiciones: la posición larga y la posición corta. ¿De acuerdo? Entonces, eso en general, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a su forma de actuar dentro del mercado. Cuando hablamos de una posición larga en los mercados financieros, decimos que usted tiene una expectativa, igual la tendrá también en la posición corta, sobre el comportamiento de un activo determinado. Pero generalmente, ¿qué es lo que busca usted cuando adquiere un activo? Claro, que ese activo hacia el futuro me genere un beneficio. ¿Cómo puede generarme un beneficio un activo? De varias formas. ¿De acuerdo? Cuando usted compra una acción, por ejemplo, ¿cómo le genera beneficios esa acción? Cuando Que incrementa el valor. De acuerdo, una acción tiene dos formas para generar ingresos. La primera es derivada de las valorizaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es una valorización? De los cambios de precio en el tiempo. ¿Vale? Aquí está el tiempo y entonces aquí está el precio. La segunda fuente de ingresos de una acción, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la segunda fuente de ingresos a partir de una acción? Les traslado el ejemplo también cuando usted compra una vivienda. Una vivienda le puede generar beneficios por distintas vías. Primera vía, la valorización también. Pero la segunda, ¿cuál es? Que usted pueda rentarlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene un ingreso adicional. ¿Qué sumará a la hora de calcular el beneficio al final? Pues la valorización como tal más la renta que le puede estar generando ese activo. En las acciones, ¿qué pasa? Los dividendos. ¿De acuerdo? Los dividendos, si tiene otro tipo, digamos, depende de la naturaleza jurídica también de la distribución de las utilidades. ¿Vale? Bueno, también. O sea, tiene la ganancia que gana a lo largo del tiempo que posee la acción y el valor total que a lo que puede volver vender a largo futuro. Ya, de acuerdo, las plusvalías como tal, técnicamente, y después está la distribución de utilidades por distintas vías, ya sea en forma de dividendos o mediante otros mecanismos, ¿vale? Bueno, entonces cuando usted compra un activo, lo que aspira es que el precio hacia futuro, ¿de acuerdo? Este es el futuro, sea superior al precio actual, ¿de acuerdo? Entonces, si este es precio futuro y este es precio actual, lo que aspiramos es que el precio en el futuro supere al precio actual. Muchas de las inversiones se hacen pensando precisamente en eso. En algunos casos, esto es claro, ¿de acuerdo? En el tema de los inmuebles, en la mayoría de países del mundo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un escenario de estas características, pero en otros activos no es tan claro, en el caso de las acciones, ¿no? En ustedes les menciono simplemente una, Ecopetrol. Cuando apenas salió al mercado, la acción de Ecopetrol se vendía por 1.700 pesos. Llegó el precio hasta 5.000 pesos y después otra vez volvió y bajó. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, hay momentos donde Bitcoin ha llegado a más de $90.000, ha bajado hasta los 22.000, ¿no? Y otra vez está como en 38.000. ¿Ves? Ahí no es fácil determinar cuál es el momento en el cual pues usted va a decidir vender o cuando va a liquidar su posición como tal, ¿vale? Bueno,
En los términos que estamos mencionando aquí, cuando usted como agente económico asume una posición, cuando compra el activo. ¿De acuerdo? Cuando compra el activo y usted después de eso, pues espera que ese activo, digamos, asuma un comportamiento de tal manera que le genere beneficios. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Pero hay otros instrumentos dentro de los mercados financieros que son las posiciones en corto. ¿Qué es una posición en corto? En términos coloquiales es vender lo que usted no tiene. Y entonces, miren ustedes que para la posición larga, yo hice mención a una pendiente positiva. En la posición corta, lo que usted esperaría es que la pendiente sea negativa. Esto es una posición larga, esta es una posición corta. ¿Por qué razón? Las boletas de la vacía. Alguien me dice, yo necesito dólares dentro de 6 meses. Yo le digo, yo se los vendo, pero no los tengo. ¿Cuál es mi expectativa? Usted dice, se los vendo hoy. Yo le voy a vender entonces a usted a una tasa de cambio de 4.000 pesos por dólar. Pero no tengo esos dólares hoy. ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué baje? De acuerdo. De acuerdo. Que en el mercado este activo tenga este comportamiento. Le voy a decir, yo le voy a vender a esta persona a un tipo de cambio de 4.000 pesos por dólar, esperando que en el momento en que a mí me toque cumplir con este contrato, la tasa de cambio no sea 4.000 pesos por dólar, sino por ejemplo 3.500 pesos por dólar. Claro, entonces, ¿usted qué diría? Pues aquí está ganándose 500 pesos por dólar. Ahí está el tema de la especulación. Usted está haciendo una apuesta. Claro, esa apuesta tiene, digamos, unas bases, ¿no? No lo hace sobre la nada. Pero entonces usted va a apostar a esto. Pues, ¿qué pasa en los mercados? En los mercados, entonces, algunos, en Argentina, por ejemplo, en Argentina ya habrá personas interesadas pensando en que esto va a suceder en comprar cierto tipo de activos, ¿de acuerdo? Sin tener los recursos necesarios, ¿vale? Bueno, entonces, en las posiciones en corto existen este tipo de instrumentos. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El motivo por el cual lo hace. Y el nivel de especulación que se genera aquí es supremamente alto. Incluso ya les había mencionado, creo que en alguna clase, que estas operaciones se han prohibido en los mercados, ¿no? Por el grado tan especulativo que existe. En España, por ejemplo, en el año 2012, prohibieron las operaciones en corto frente a los títulos de deuda del gobierno español. ¿Vale? Bueno, algunos están en desacuerdo con ese asunto porque dicen que esto es lo que permite liquidez en el mercado. Sin embargo, pueden generar grandes inconvenientes. ¿Dónde priman este tipo de operaciones? En lo que van a investigar ustedes, en las crisis financieras. Empiezan las apuestas como tal, hasta dónde puede llegar a bajar el precio de un activo como tal. ¿Qué instrumentos se utilizan para operar en corto? Pues son diversos, ¿de acuerdo? Uno de ellos, el préstamo de activos. ¿Quién dirá cómo es eso que el préstamo? Sí, existen figuras a través de las cuales se presta un activo y más adelante se lo devuelven. Bueno, con eso entonces se opera dentro del mercado común. ¿Vale? Bueno, mañana continuamos. Recuerden ustedes, mañana vamos a trabajar básicamente con tasas de interés. Ustedes se comprometieron a revisar todo este tema de las matemáticas financieras. ¿Sí?